¿Qué dirían los pilotos más respetados de la Segunda Guerra Mundial si te lo contaran? Algunas películas lo captaron: rugidos, motores, olor a combustible, pánico de un cielo en llamas. La batalla de Britania fue más que supremacía aérea, fue supervivencia. Algunas películas convirtieron ese terror en verdad. Estas son las 15 películas sobre la batalla de Gran Bretaña. Los pilotos siguen respetando. Número 15. Ángeles. 1, 5, 19, 52. No fue una gran superproducción ruidosa, fue silenciosa. Ángeles auténticos, 1-5, vinieron antes de las épicas brillantes de la guerra. Se hizo cuando los pilotos reales aún vivían. Para asesorar a los cineastas, la historia siguió a un joven oficial de escuadrón que aprendía la dura verdad del combate aéreo. No hubo héroes, solo hombres exhaustos que trataban de no morir. El verismo de la cinta era su arma. Cada avión en pantalla fue real. El diálogo provenía de veteranos que pilotaron misiones. La RAF prestó Spitfires auténticos para las salas de operaciones. Críticos elogiaron su contención. Daily Express llamó la película británica de guerra más creíble jamás hecha. Pero aquí está el giro. El Ministerio del Aire casi impidió su estreno. Los funcionarios temían que revelara demasiado sobre procedimientos de mando vigentes. Exponía la confusión del radar y el costo de los errores para una película hecha apenas 7 años después de la guerra. Eso era peligroso. Honesty, Los Ángeles ganaron 5, sobrevivieron a la censura y se convirtieron en visionado obligatorio y briefings de la RAF durante años. Los pilotos respetaban su verdad. No es celebración, sino recuerdo en humo y miedo. Número 14. Alcanza el cielo. 1956. Películas de guerra inspiran admiración. Esta inspiró alistamiento. Alcanza el cielo. Contó la historia del piloto Douglas Bader, que perdió las 2 piernas en un accidente y luego volvió a pilotar Spitfires en la batalla de Inglaterra. Éxito de taquilla. Triunfo por toda Gran Bretaña. Detrás de su tono optimista, desató un feroz debate. La obstinación de Bader lo hizo leyenda y problema. La RAF valoró su coraje, pero no su desafío. Al empezar la filmación, suavizaron sus bordes. Pidieron a los cineastas que bajaran su soberbia. Se negaron. Kenneth Moore retrató a Bader como héroe e irritante. El resultado se sintió humano. Sin embargo, algunos veteranos calificaron la película de propaganda. Afirmaron: simplificó el caos de la guerra aérea en el triunfo de un solo hombre. Otros dijeron que dio a los civiles falsas esperanzas sobre las tasas de supervivencia. Bader, él mismo, odiaba algunas partes, llamándolas sentimentales. Aún así, la película dejó huella emocional. Jóvenes escribieron cartas para ingresar tras verla. Las familias hallaron gran orgullo en su desafío. El legado persiste en museos de la RAF. Pilotos reales citan su frase final: nunca rendirse, alcanzar el cielo. No fue perfecta. Capturó la espina dorsal de quienes no se rindieron, incluso cuando sus alas se fueron. Número 13. Batalla de Inglaterra en 1969. No fue solo una película, ya fue una armada aérea renacida. Los productores reunieron más de 100 Spitfires, Huracanes y Messerschmitts para recrear la mayor batalla aérea filmada. Batalla de Inglaterra debía ser definitiva, épica, mas su realismo casi la destruyó. La producción se filmó por Europa. Involucró pilotos, asesores militares y muchos veteranos. Los combates aéreos se filmaron en los cielos del sur de Inglaterra, donde la batalla real rugía. Pero cada nube cargaba tensión. Dictador Franco permitió filmar con aviones alemanes, pero no dejó ninguna escena. España parezca cómplice. Se pactaron acuerdos en pleno vuelo. Reparto incluyó Olivier como jefe aéreo. Dudar de su interpretación dio dignidad cansada. Sin embargo, críticos estaban divididos. Algunos lo aclamaron como una auténtica obra maestra. Otros lo consideraron demasiado. Con aire documental, los distribuidores estadounidenses recortaron escenas para acelerar el ritmo, arruinando el flujo histórico. Durante su estreno en 1969, el público estuvo inquieto ante la nostalgia de la guerra en Vietnam. No rindió bien. Los pilotos nunca lo olvidaron. Muchos dijeron que la película fue la más cercana a capturar el sonido, la vibración y la visión del combate. Décadas después, imágenes restauradas revelaron un realismo aéreo impresionante, inigualable incluso para el CGI moderno. Hoy, la batalla de Inglaterra es estudiada por historiadores de la aviación y se proyecta en espectáculos aéreos. Los pilotos siguen asintiendo con respeto. Dicen que parecía como sonaba en su memoria el número 12. La que se escapó, 1957. Fue una de las películas más extrañas de la batalla de Inglaterra jamás hechas, porque seguía al enemigo.
El que logró escapar contó la historia real del Luftwaffe, Franz von Vera, el único piloto alemán que escapó del cautiverio en Gran Bretaña y volvió a su patria. Muchos esperaban indignación. En cambio, la película ganó el respeto de ambos bandos. Hardy Kruger dio vida a Vera con confianza. Él no era un villano, simplemente un hombre obsesionado con la supervivencia. La película mostró su captura tras un combate aéreo sobre Kent y su tiempo como prisionero. Lo que sorprendió fue su empatía. No lo mostraron como malvado, sino como soldado atrapado en un sistema. El gobierno británico debatió prohibirlo. Algunos veteranos lo llamaron traición por glorificar a un enemigo, piloto. Otros, especialmente de la RAF, lo defendieron. Dijeron que recordaba que el valor existía en ambos lados del cielo. El Ministerio del Aire apoyó su lanzamiento, a regañadientes. Temían que la censura lo hiciera más popular. Detrás de cámaras, la producción fue un caos. Aviones auténticos eran difíciles de hallar. Y Kruger, un veterano alemán, se sintió al volver a encarnar a un piloto nazista. Actuación rompió límites. Se convirtió en mensaje de reconciliación. Hoy, pilotos siguen hablando de su honestidad. Se atrevió a demostrar que el valor no tenía nacionalidad para ellos. El que logró escapar no fue traición. Era verdad vista a través de los ojos del enemigo. Número 11. Piece of Cake, 1988. Llegó décadas después de la guerra. No como cine, sino como una miniserie británica de televisión que parecía más auténtica que la mayor parte de las epopeyas del cine. Piece of Cake siguió a un escuadrón ficticio de la RAF, desde la calma previa a la guerra en Francia hasta el infierno de la batalla de Inglaterra, y sorprendió al público al no glorificar la guerra. Los pilotos de Piece of Cake no eran héroes muy limpios. Eran falibles, imprudentes, a veces cruel. El diálogo fue muy franco. El vuelo es brutalmente real. La serie usó Spitfires reales en coreografía muy meticulosa. Oficiales RAF modernos asintieron. Capturó el agotamiento de misiones sin fin y el costo para amistades desgarradas por la muerte y el orgullo total. Controversia siguió de inmediato. Algunos veteranos dijeron que insultaba la memoria de la RAF. Otros la elogiaron por decir la verdad. La BBC recibió quejas, pero la serie ganó seguidores entre pilotos que dijeron que parecía más cercana a la verdad que un libro. Tras bastidores, la filmación fue caótica. Un Spitfire casi se estrelló en una escena a baja altura, y el seguro de producción casi colapsó. El realismo era innegable. Pilotos del RAF moderno dijeron que la cámara y el tono capturaron el terror de esperar a que el radar llame a su escuadrón al aire. Pan comido. No hizo la guerra glamorosa, la hizo humana. Por eso los pilotos la respetaban. Contó su historia. Despojado de metales, mitos y discursos morales. 10. Dark Blue World, 2001. Una obra maestra olvidada de la República Checa. Dark Blue World contó la historia de pilotos checos que escaparon de la ocupación nazi para volar con la RAF en la batalla de Inglaterra. Fue una película de guerra y una tragedia sobre la lealtad, el amor y la traición. Al estrenarse, los veteranos la llamaron de las imágenes más fieles del vuelo en el servicio británico. La película siguió a dos checos que llegaron a ser pilotos de la RAF, luchando y enfrentando la desconfianza de oficiales británicos. Las escenas de combate aéreo fueron impresionantes. Aeronaves reales con efectos prácticos que rivalizaban con los presupuestos de Hollywood. Sin embargo, el corazón de la película residía en lo que sucedió después de la guerra. Cuando regresaron los pilotos a casa, fueron presos por el régimen comunista. Este giro brutal reflejaba la historia real. Muchos veteranos checos fueron realmente perseguidos al volver de Bretaña durante décadas. Sus historias fueron borradas de la memoria oficial. Dark Blue World los restauró con belleza y rabia. Janes Verak enfrentó obstáculos y finanzas para terminarla. Las fuerzas aéreas británicas y checas colaboraron para prestar aeronaves. Algunas escenas usaron metraje de batalla de Inglaterra y lo mezclaron con material nuevo. Cuando los veteranos de la RAF lo vieron, lloraron. No fue solo victoria, fue el costo de la lealtad y lo que pasa cuando la libertad da la espalda a sus héroes. Dark Blue World mostró que a veces la verdad se esconde en el cine. Nadie habla ya del número 9. Primero de los pocos. 1942. En plena guerra. First of the Few fue un tributo y advertencia. Contó la historia de R. J. Mitchell, el brillante diseñador del Spitfire.
quien luchó con una salud que empeoraba para dar a Gran Bretaña su arma más letal en cielo, dirigida y protagonizada por Leslie Howard. La película fue más que entretenimiento. Era fe de guerra grabada en el cine. Abrió salas por toda Gran Bretaña. El público aplaudió el Spitfire como fuera himno nacional. Sin embargo, había algo inquietante tras su triunfo. Howard rodó aeródromos y tomó prestada maquinaria de la RAF mientras caían bombas cerca. La película era en parte documental y oración. Controversia no fue artística, sino política. La inteligencia alemana apuntó a Leslie Howard tras el estreno. Creyó que su trabajo elevó la moral de la RAF. En 1943, su avión civil cayó en la bahía Bisque. Muchos susurran aún. Fue la venganza. La producción enfrentó escasez de combustible y película. Howard insistió en la precisión. Los ingenieros que trabajaron con Mitchell fueron consultados en cada escena. La secuencia final de vuelo empleó pilotos reales de la línea del frente al despegar para la filmación. Algunos nunca regresaron. Hoy, los pilotos lo llaman sagrado. Dicen que no capta la batalla, sino su razón, el valor de crear antes que volar. Uno de los pocos que quedan, un recuerdo vivo de una guerra que aún se libra en los cielos por encima de la cámara. Número 8. Los Dam Boosters. 1955. Aunque no sea exactamente una batalla británica, es parte de la leyenda de la RAF. Los Dam Boosters celebraron la Operación Chastise, misión a baja altura contra presas alemanas que probó ingeniería y el valor de pilotos. Se convirtió en icono de perfección bajo presión y en la continuidad espiritual de la batalla de Inglaterra. La película siguió al comandante Guy Gibson y su equipo practicando la bomba rebotadora. Las secuencias de vuelo fueron tensas y matemáticas. Cada maniobra se midió por muerte o logro. Se filmó con Lancasters reales y la RAF, tratándolo como misión, no como cine. Controversia marcó su estreno. El gobierno temía la película y reveló tecnología secreta que aún se usa. Se editó un diálogo para evitar mostrar diseños reales de bombas. La bomba fue recreada en secreto. Los críticos dijeron que glorificaba la destrucción. Los veteranos lo defendieron con fiereza, diciendo que al fin mostraba la precisión y el costo de la guerra aérea moderna. Fue un caos. Las cámaras se congelaron de noche. Las tripulaciones de vuelo sufrieron frío en tomas al aire libre, pero el resultado pareció natural. La música, rugido de motores y palabras en código que cada piloto sabía. Los pilotos siguen respetando esto. Muestra obsesión, disciplina y tragedia. Los Dambusters no es nostalgia. Es procedimiento convertido en poesía. Número 7. Una reunión de águilas. En 1963, Hollywood apenas entendía el espíritu de la RAF, pero una reunión de águilas se acercó. Dicho durante la Guerra Fría, su núcleo nació de las lecciones de la Batalla de Inglaterra. La historia siguió a un comandante de bombarderos estadounidense, obsesionado con la perfección, inspirado por la disciplina y el sacrificio británicos. En la guerra, la cinta mostró a Rock Hudson como jefe rígido, llevando a su escuadrón al límite para lograr la preparación imposible. Lo especial fue consultar a veteranos de la RAF y la USAF. Insistieron en mostrar el vínculo entre los escuadrones Eagle y la guerra y aviadores modernos a reacción. Críticos confundidos. Algunos lo vieron militar, otros lo hallaron hueco, pero los pilotos lo entendían. Reconocían tensión entre deber y compasión, entre mando y conciencia. Hudson entrenó con oficiales para imitar su postura y hábitos de vuelo. Tras escenas, cooperación entre la Fuerza Aérea Real y la de Estados Unidos era delicada. Ambos buscaban la imagen del mando aéreo moderno. Algunas secuencias se grabaron en bases de la RAF, donde fantasmas de Spitfires merodean. La controversia estalló cuando borradores incluyeron escenas de la Batalla de Inglaterra. El Pentágono exigió eliminarlas para centrarse en la Guerra Fría. Sin embargo, ese espíritu de los 40 siguió presente. Dijeron los veteranos que capturaba el peso psicológico de dirigir, la soledad de quienes deben enviar a hombres a morir. Una congregación de águilas perdura porque recuerda a los espectadores que cada comandante lleva ecos de la Batalla de Inglaterra. La guerra puede haber terminado. La disciplina nunca lo hizo. Número 6. Huracán 2018. Llegó en silencio. El impacto fue ensordecedor entre pilotos. El huracán relató la historia del Escuadrón 303 polaco, héroes olvidados, que fueron de las unidades RAF más letales en la Batalla de Inglaterra.
Su aporte quedó consignado en una nota al pie. Esta película vuelve rugiendo con garra, velocidad y honestidad desgarradora. La película siguió a Jansumba y a sus compañeros pilotos polacos al llegar a Bretaña, desesperados y subestimados. Apenas hablaban inglés, habían perdido su patria. Muchos oficiales dudaban si podrían adaptarse a la disciplina de la RAF. Pero despegaban los Hurricanes y las dudas desaparecieron. La película muestra esa transformación con realismo contundente, planos cerrados y batallas aéreas que parecen sacadas de combate. La controversia creció muy rápido. Críticos llamaron la película tan cruda y nacionalista. Otros dijeron que la RAF no estaba preparada y era hostil con voluntarios extranjeros. Sin embargo, los veteranos defendieron la cinta, diciendo que al fin decía la verdad. El Escuadrón 303 luchó con furia sin igual. Los pilotos confirmaron que los combates aéreos eran rápidos y brutales, entre los cercanos vistos. Detrás de cámaras, la producción luchó contra tormentas invernales y limitó el vuelo. Se usaron huracanes. Motores sacudían las cámaras con vibración auténtica. Los historiadores guiaron los detalles, desde rutas de vuelo hasta desplomes. Los pilotos fueron llevados al comedor. Los pilotos respetan al huracán, no para halagar, sino porque lo restaura. 1. La victoria de 1940 no fue británica. Fue de hombres que lucharon con furia. Nacidos de cenizas y del exilio. 5. Camino a las estrellas. Estrenada en 1945, antes de que terminara la guerra. El camino a las estrellas se convirtió en una despedida inquietante para aquellos que nunca regresaron. Este trabajo se centró en las vidas de pilotos estacionados en una base de la RAF en el sur de Inglaterra, mostrando cómo la guerra erosionó el amor y la amistad, y cómo la esperanza prevaleció en ese momento. No hubo desfiles de victoria, solo paciencia silenciosa. James Mason y Michael Redgrave encabezaron el reparto de Fragile Humanity. Interpretaron a hombres que ocultaban el terror tras humor sobrio y deber. El diálogo fue mínimo, pero poderoso. Cada toma fue como un funeral. Los críticos lo llamaron lento. Los veteranos vieron en ello su reflejo. Enfrentó la censura del Ministerio del Aire y de los distribuidores estadounidenses. Los funcionarios temían que afectara la moral. Algunas escenas de funerales de pilotos y desmayos fueron eliminadas. El público británico lo abrazó. Estaban dispuestos a ver la verdad, sin propaganda. La filmación ya se realizó en instalaciones reales de la RAF. Extras eran aviadores en permiso entre misiones. Uno murió después en combate. Su imagen quedó solamente en una breve toma de fondo. Esa realidad hizo sagrada la película entre pilotos. Los pilotos la respetaron. Mostró silencio, no triunfo. El camino a las estrellas fue memorial para una generación vivía a minutos de muerte. Halló sentido en el deber número 4, Azul Frío, 2018. No esperarías que una restauración moderna se sintiera más auténtica que las películas hechas cerca de la propia guerra, pero el Frío Azul lo cambió todo. Construido a partir de metraje original en color recién descubierto, filmado durante las misiones de combate de 1943. Transportó al público directamente al infierno helado, privado de oxígeno, al que se enfrentaban las tripulaciones estadounidenses y británicas que operaban junto al RAF Bomber Command para pilotos. No fue solamente un documental, fue la resurrección de fantasmas. La base fue el metraje de William Wyler junto a la 8ª Fuerza Aérea. Su equipo grabó misiones del B-17 sobre Europa. Cámaras crujían en las grandes bahías de bombas abiertas. Las lentes se congelaban a 25.000 pies. Latas casi se pierden cuando el avión regresó con motores fallando. Durante décadas, la mayor parte de ese metraje fue olvidado. En archivos, el Frío Azul lo reconstruyó cuadro a cuadro, revelando detalles. Los pilotos creían que nunca lo verían otra vez. El brillo plateado de la artillería antiaérea estalló el obturador del metal frío. La controversia llegó en silencio, silenciosa. Algunos críticos dijeron que glorificó el bombardeo estratégico, pero los veteranos rechazaron la versión. Dijeron que la película mostró el costo, las manos temblorosas y la pintura de los aviones que regresaban, los asientos vacíos en mesas del comedor. El cinematógrafo de Wyler murió filmando una misión. El documental capta sus imágenes finales. Para pilotos modernos, el Frío Azul se convirtió en una clase magistral de precisión emocional. No capturó tácticas, sino verdad, la soledad del combate y la valentía necesaria para despegar. Para muchos es lo más cercano a lo que el cielo ha mostrado.
Cómo la supervivencia se mide en segundos y silencio. Número 3. La historia de Malta. En 1953, Malta no era solo la isla sitiada. Fue sobre los pilotos que mantuvieron la línea cuando el cielo pareció colapsar, ambientada durante las batallas aéreas sobre Malta. En 1942, la película siguió a un piloto de reconocimiento interpretado por Alec Guinness, mientras fotografiaba convoyes enemigos y sobrevivía al bombardeo constante. Al principio, creían que era propaganda. El gobierno británico apoyó la película por mostrar Malta como clave para cortar rutas alemanas. Pero lo que respetaban era cansancio y valor. Sin glamour, cada despegue parecía suicidio. Aterrizajes, milagros. La filmación fue brutal. El grupo trabajó bajo calor en la isla, marcada por la guerra. Locales sobrevivieron al asedio y fueron extras, reviviendo el terror. Guinness habló con veteranos de la RAF para entender su miedo. Sonido de motores que rebotaban contra acantilados dio el latido de la película. Los censores quisieron borrar escenas de bajas civiles y escasez de combustible. Temían disgustar a audiencias posguerra. El director se opuso. Quería que el mundo viera el costo de la resistencia para pilotos. La historia de Malta destacaba por su honestidad. Mostraba la delgada línea entre supervivencia y sacrificio. Dijeron que no era heroísmo, sino resistencia. La película cayó en el olvido, pero nunca en las mentes de quienes la vivieron. Sigue siendo la única película que trae el sonido de un Spitfire con esperanza y desamor. Número 2. Ya. 633 Escuadrón, 1964. Cuando se estrenó el 633 Escuadrón, fue puro trueno. Se narra una escuadrilla ficticia de la RAF, encargada de destruir planta nazi de combustible en Noruega. La historia es simple. Escenas de vuelo memorables, como Star Wars. El dominio técnico de la película inspiró pilotos y dejó huella. La RAF cooperó plenamente, aportando aviones y bases. El nivel bajo. Volar por valles montañosos fue real y aterrador. Un avión de cámara se estrelló durante el rodaje, matando a 2 tripulantes. La dedicación de la producción hizo llorar a los veteranos. Fue lo más parecido que el cine ha mostrado a lo que se siente al volar hacia el infierno. Al principio, los críticos lo descartaron como mera acción. Los pilotos lo adoraron. Reconocieron tácticas y formaciones y la tensión previa al despegue. El diseño sonoro usó grabaciones reales de motores que sacudieron las paredes del teatro. George Lucas admitió después que la maniobra por el foso de la Estrella de la Muerte en Star Wars fue inspirada por ataques de los 633 escuadrones en el valle. La controversia surgió por el debate sobre la precisión. Algunos historiadores dijeron que la misión era imposible. Otros revelaron que se basaba en operaciones aliadas reales en Noruega. No importaba a los pilotos. Captó muy bien la emoción. Su legado vive en un simulador que motiva. Los pilotos respetaban al Escuadrón 633, no por cada detalle, sino por su espíritu. Convirtió el deber en fuego y el miedo en huida. El número 1. Spitfire, 2018. Esto no fue ficción, sino puro homenaje. Spitfire era un documental moderno contado a través de los ojos de pilotos supervivientes que alguna vez llenaron los cielos de Gran Bretaña con desafío. Mezcló entrevistas con cinematografía aérea impresionante que mostraba Spitfires restauradas surcando de nuevo el atardecer. El resultado no fue solo historia, fue resurrección. La película llevó voces de hombres y mujeres que esperaron para ser oídas. Hablaban del miedo y de la pérdida de amigos que no volvieron a casa y de máquinas que parecían vivas. La cámara en cada curva del avión, como rozando la memoria. Críticos llamaron sentimental, pilotos llamaron sagrado. Muchos dijeron capturar alma de la aviación mejor que dramatización alguna. Sonido de motores y pilotos envejecidos mirando al cielo dejó al público en silencio. Durante producción, cineastas lucharon por grabar combate que quedaba. Spitfires siguen volando aún. Un motor falló en pleno vuelo, obligando un aterrizaje de urgencia. Ese momento quedó en la película. Ese momento resumió la historia de la RAF Resilience. El Spitfire Under Pressure fue memorial definitivo. Recordó que el valor no es victoria, sino despegar sabiendo quizá no vuelvas. Los pilotos de todo el mundo aún muestran a los cadetes qué significaba estar entre la libertad y el fuego. Estas películas no son solo cine, son ecos de motores que una vez guardaron el mundo libre. Cada fotograma conserva humo y memoria de aquel verano de desafío.
¿Cuál de estas crees que capturó mejor la verdad del cielo? Coméntanos abajo, y recuerda suscribirte ya para aún más leyendas de guerras perdidas.